En el interior boscoso de Sudamérica, un río se reúne sobre una meseta verde y desaparece por el borde en una sola caída gigantesca. Aquí, Kaieteur combina una de las cascadas más poderosas del planeta con uno de sus habitantes más diminutos. Una rana dorada que vive escondida dentro de las bromelias junto al rocío permanente. Más abajo, carreteras de tierra, puentes de madera y transbordadores siguen ríos cambiantes, conectando comunidades como Fairview con un bosque gestionado por quienes dependen de él cada día. En este país, el agua decide dónde se puede avanzar, dónde se puede vivir y cómo se sostiene la memoria del territorio. This is Guyana. Cataratas Kaieteur se alzan sobre el río Potaro, en el interior boscoso de Guyana, donde el agua alcanza el borde de una meseta de arenisca y cae unos 226 metros sin interrupción. A distancia, la columna blanca parece casi sencilla, pero su fuerza crea un mundo permanente de rocío bajo el borde. La niebla alimenta el desfiladero, oscurece la roca y mantiene húmeda la vegetación incluso cuando el cielo está despejado. En pocos metros conviven dos ambientes muy distintos, una meseta expuesta al sol y una garganta saturada de humedad. Allí vive uno de los habitantes más pequeños de Kaieteur, la rana cohete dorada, asociada al agua que se acumula dentro de grandes bromelias cercanas a la caída. Un animal capaz de desaparecer dentro de una hoja habita junto a una de las cascadas de caída única más poderosas del planeta. Ese contraste explica algo esencial de Guyana. Sus paisajes enormes dependen a menudo de sistemas que funcionan a una escala casi invisible. El Potaro también presenta el problema práctico que organiza gran parte del interior. Los ríos unen lugares distantes, pero no siempre ofrecen una ruta fácil. Una embarcación puede avanzar por las aguas tranquilas, río arriba o río abajo. La cascada, en cambio, es una barrera absoluta. Las carreteras son escasas.
Los asentamientos están dispersos y el clima puede cambiar el acceso sin previo aviso. Llegar a Kaieteur normalmente exige viajar por aire o planificar con cuidado el recorrido por el interior, no simplemente conducir desde la costa. Por eso Kaieteur es más que el símbolo natural más conocido del país. Es una demostración de cómo el agua gobierna el movimiento, el hábitat y la distancia. Más allá del desfiladero, el mismo patrón aparece de formas menos espectaculares. Los ríos se vuelven carreteras, las sabanas inundadas borran las huellas y las comunidades organizan la vida diaria alrededor de las rutas que todavía funcionan. El viaje hacia ese país comienza con el Potaro reuniéndose en una inmensa extensión verde y desapareciendo por el borde. Carretera Linden-Lethem avanza hacia el sur por el interior de Guyana hasta la frontera con Brasil, conectando comunidades forestales, zonas de trabajo, ranchos y la ciudad regional de Lethem. En un mapa aparece una línea continua. Sobre el terreno, cambia sin descanso entre laterita, polvo suelto, barro, puentes de madera, pasos bajos y tramos donde la vegetación se cierra alrededor del tráfico. Los camiones transportan alimentos, combustible, materiales de construcción y otros suministros hacia la región 9, de modo que el estado de la vía afecta mucho más que el tiempo de viaje. Durante la estación seca, el polvo reduce la visibilidad y la superficie castiga cualquier exceso de velocidad. Cuando llegan lluvias prolongadas, el agua llena las huellas, el suelo se ablanda y los vehículos pesados convierten un tramo común en un canal profundo de lodo. Los cortes y accesos inundados han interrumpido repetidamente el tránsito por este corredor. Los conductores responden leyendo el terreno, buscando la línea más firme y esperando cuando un cruce deja de ser seguro. Los equipos de mantenimiento trabajan contra el mismo ciclo. Limpian drenajes, reparan entradas de puentes y reconstruyen superficies que la siguiente temporada de lluvias volverá a poner a prueba. Los puentes de madera y los transbordadores concentran el movimiento en pocos puntos, así que una falla local puede afectar toda la ruta. Estos vehículos no participan en una competencia todoterreno. Circulan por una vía de abastecimiento, de la que dependen comunidades distantes. Un camión retrasado puede significar productos que llegan tarde, precios más altos o una espera mayor por herramientas y reparaciones. La carretera también marca una transición geográfica.
La selva densa domina buena parte del norte, pero más al sur, el dosel comienza a abrirse y el horizonte se extiende hacia la sabana del Rupununi. Antes de llegar a esos pastizales, la ruta pasa por Fairview, donde un corredor nacional atraviesa un bosque protegido y bordea la única comunidad establecida dentro de él. Fairview se encuentra dentro del bosque de Iwo Krama, junto a la carretera Linden-Letham. Es una pequeña comunidad amerindia rodeada por uno de los paisajes forestales mejor administrados de Guyana. Su ubicación la hace excepcional. Fairview es la única aldea dentro de Iwo Krama, y sus habitantes no viven al margen de la conservación. La comunidad posee tierras tituladas y participa en un acuerdo de gestión conjunta con el Centro Internacional de Iwo Krama. El conocimiento local ayuda a tomar decisiones sobre uso del bosque, protección, turismo y acceso, mientras la aldea conserva relaciones legales con los recursos que sostienen la vida cotidiana: la caza, la pesca, la agricultura a pequeña escala, el trabajo de guía, el apoyo a investigaciones y el empleo turístico. Conectan los hogares con el bosque y con las instituciones que lo administran. Los residentes y ancianos también contribuyeron a crear un mapa tridimensional participativo de su territorio, señalando viviendas, cursos de agua, zonas de aprovechamiento y lugares que necesitan protección. Ese mapa registra mucho más que límites. Conserva información práctica sobre dónde el suelo sigue siendo transitable, dónde se encuentra agua, qué rutas unen áreas importantes y cómo entiende el territorio la gente que depende de él. La carretera trae suministros, visitantes y oportunidades de empleo, pero también ruido, tráfico y presión sobre un hábitat sensible. Una lluvia intensa puede cambiar esa conexión en pocas horas, llenar las cunetas y ralentizar el tránsito más allá de la aldea. Las casas, senderos, claros y espacios de reunión reflejan una negociación constante entre acceso y continuidad. Fairview no se mantiene viva por permanecer inmóvil o aislada. Lo hace definiendo su territorio, participando en su gestión y decidiendo cómo debe relacionarse el movimiento exterior con las prioridades locales. Aquí, vivir en el interior no significa ocupar pasivamente una selva vacía. Significa sostener propiedad, memoria, instituciones y un conocimiento detallado del bosque. Más allá de los últimos techos, ese bosque se expande hasta convertirse en Iwo Krama. Bosque de Iwo Krama cubre aproximadamente 371,000 hectáreas en el centro de Guyana y fue establecido para la conservación, la investigación y la demostración de un manejo sostenible del bosque tropical. Desde arriba el dosel parece casi continuo, pero por dentro la vida se reparte verticalmente entre el suelo, el sotobosque, las ramas y las copas iluminadas.
Las iguanas verdes ocupan ese mundo superior. Estos grandes lagartos herbívoros pasan buena parte del día en las ramas y se alimentan principalmente de hojas, flores y frutos. El movimiento de cabeza de un macho no es aleatorio. Junto con la papada extensible bajo el cuello, forma parte de un sistema visual empleado en la comunicación territorial y social. Un órgano sensible a la luz en la parte superior de la cabeza también ayuda a detectar movimiento desde arriba. La fila de espinas dorsales da al animal una apariencia blindada, aunque su supervivencia depende de trepar, ocultarse y escapar rápidamente hacia el agua. Las iguanas verdes son buenas nadadoras y pueden lanzarse desde una rama cuando se sienten amenazadas. Las serpientes aprovechan la misma estructura de otro modo. Una serpiente de patrón complejo puede permanecer casi invisible entre hojas anchas hasta que comienza a mover la lengua bífida. Su posición permite reconocer a un animal que utiliza la quietud y la vegetación como cobertura, pero la apariencia por sí sola no permite afirmar con seguridad la especie ni si posee veneno.
Las boas arcoíris pertenecen al lado más oscuro de esta secuencia de reptiles. Sus cuerpos dibujados se mezclan con la corteza, la sombra y los colores del bosque húmedo. Estos animales no son adornos sobre un fondo verde. Demuestran que la arquitectura del bosque crea espacios de vida diferentes, separados por pocos metros. Ese mismo paisaje es administrado por científicos, guías, personal de campo, residentes de Fairview y comunidades vecinas. Proteger Iwokrama significa conservar el hábitat vertical de reptiles, primates, aves e incontables organismos pequeños mientras se mantienen la investigación, el turismo y las formas de uso acordadas. Cuando el terreno desciende hacia el agua, el dosel se abre sobre un corredor oscuro, el río Burro Burro. Río Burro Burro atraviesa Iwokrama como un corredor de aguas negras bajo el dosel de la selva. Su superficie tranquila permite que las embarcaciones crucen un territorio que sería lento y difícil de recorrer a pie, y el cauce abierto ofrece una rara ventana hacia las ramas altas. Los monos araña negros se desplazan allí con extremidades largas y una cola prensil que funciona como un quinto miembro. La cola soporta el peso, fija el cuerpo durante un alcance y deja libres las manos para tomar frutos. Su movimiento está diseñado para cruzar vacíos. Un animal prueba el siguiente apoyo, transfiere el peso y salva un espacio que parece demasiado grande para su cuerpo. La alimentación es tan importante como la agilidad. Los monos araña dependen en gran medida de la fruta. Las semillas que transportan o dejan caer ayudan a regenerar grandes árboles del bosque.
Su ruta por las copas influye así en lo que crecerá debajo. Los monos ardilla trabajan a otra escala. Más pequeños, rápidos y sociales, buscan frutos, insectos y pequeños alimentos en el dosel medio, a menudo usando las manos para inspeccionar lo que encuentran. Sus largas colas sirven para equilibrarse, pero no cargan el peso completo como la cola del mono araña. La diferencia se vuelve clara cuando ambos aparecen en secuencia. El mono araña cruza la copa con grandes extensiones, mientras el mono ardilla se mueve por una red más cerrada de ramas y hojas. Los tamarinos de manos doradas agregan otra forma nativa de primate al bosque del escudo guayanés y utilizan ramas delgadas y cobertura densa que los animales mayores no pueden recorrer de la misma manera. A lo largo del río, estas especies aparecen en fragmentos porque las hojas ocultan casi toda su vida. Un salto, una pausa para comer o una salida repentina puede durar apenas unos segundos. El burro vuelve visibles esos instantes, y los guías locales los hacen comprensibles al interpretar llamadas, movimientos, árboles con fruto y cambios en el dosel. Más adelante, la ruta forestal llega a una comunidad donde ese conocimiento sostiene una forma local de trabajo. Aldea de Rewa está situada en la confluencia de los ríos Rewa y Rupununi. El encuentro de ambas corrientes explica su ubicación y buena parte de su vida laboral. Las embarcaciones conectan la aldea con zonas de pesca, rutas forestales, comunidades vecinas y visitantes que se internan en el norte del Rupununi. El río no es un paisaje colocado junto al asentamiento. Es transporte, acceso, alimento y empleo. Rewa recibió el título formal de sus tierras en 2008, fortaleciendo la autoridad local sobre un territorio que la comunidad había usado y conocido durante generaciones. El Rewa Eco Lodge, fundado en 2005, fue construido y es operado por habitantes de la aldea. Guías y personal local emplean conocimientos desarrollados durante años en el río y el bosque. Un guía necesita saber mucho más que el nombre de un animal. Las huellas, las llamadas, los árboles con fruto, el nivel del agua, la estación y la hora,
modifican el lugar donde puede encontrarse la fauna. La región también es conocida por la conservación del arapaima gigante, un pez cuya supervivencia depende de lagos de inundación saludables y de una protección respaldada por la comunidad. Ese conocimiento atrae visitantes, pero su valor económico solo permanece si el bosque y el río continúan siendo productivos. El turismo comunitario puede crear empleo y reforzar el incentivo para proteger el hábitat cuando las decisiones y los beneficios permanecen en manos locales. No es el único medio de vida. La pesca, la agricultura, el mantenimiento de motores, las obligaciones familiares y el gobierno de la aldea continúan, haya visitantes o no. El alojamiento importa porque muestra cómo la lejanía puede convertirse en un recurso bajo control comunitario, en vez de ser únicamente un costo impuesto por la distancia. Cada llegada todavía exige combustible, planificación y un desembarco seguro. Los suministros deben descargarse, los motores deben funcionar, y un cambio del nivel del agua puede alterar todo el viaje. Las casas ocupan un área pequeña, pero la geografía laboral de Rewa se extiende muchos kilómetros por ambos ríos. Al dejar la confluencia, la ruta entra al Rupununi, donde las aguas tranquilas ceden ante rápidos, rocas y canales que nunca permanecen iguales. Río Rupununi transporta personas por el sur de Guyana, pero se comporta menos como una carretera fija que como una ruta que debe aprenderse de nuevo cada vez que cambia el agua. El nivel sube y baja, aparecen bancos de arena, las rocas desaparecen bajo la superficie y el canal más seguro puede desplazarse con la estación. Los rápidos vuelven visible esa inestabilidad. El agua acelera entre piedras expuestas, retrocede sobre sí misma y crea líneas estrechas que el operador de una embarcación debe interpretar antes de entrar. La velocidad por sí sola no resuelve nada. Quien controla el motor evalúa la corriente, la profundidad, el peso de la carga y el espacio disponible para girar. Después decide si continúa, cambia de curso o espera. En los tramos anchos, el mismo río parece sencillo y una lancha deja una estela recta sobre el agua abierta. Ambas condiciones pertenecen al mismo sistema de transporte. El Rupununi conecta aldeas, zonas de pesca, fincas, alojamientos y rutas forestales donde las carreteras pueden quedar lejos o ser poco confiables. Cada desembarcadero se convierte en un punto de transferencia de pasajeros, combustible, alimentos, herramientas y equipos de pesca. Los lagos en forma de herradura y los canales conectados por temporadas añaden otra capa. Esas aguas protegidas sirven como zonas de alimentación y crianza, además de almacenar agua lejos de la corriente principal. Durante las crecidas, áreas separadas pueden unirse y abrir rutas temporales. Cuando el nivel baja, esas conexiones se estrechan o desaparecen, dejando peces y embarcaciones dentro de una masa de agua mucho menor. El conocimiento del río es, por tanto, una infraestructura práctica que llevan las personas que manejan botes y recuerdan el comportamiento de cada curva. Hacia el sur también cambia la geografía. El bosque deja de cerrar todo el horizonte. Las orillas se abren hacia pastizales, árboles aislados y las lejanas montañas Canuku. El río continúa siendo vital, pero entra en un territorio donde ganado, osos hormigueros gigantes, caracaras, fincas y aldeas viven bajo un cielo mucho más amplio. Es la sabana del Rupununi.
Sabana de Rupununi se extiende por el suroeste de Guyana como un amplio pastizal tropical dividido por las montañas Canuku y transformado cada año por las estaciones seca y lluviosa. El terreno abierto sostiene ganadería, agricultura, comunidades indígenas y fauna adaptada a recorrer grandes distancias con poca cobertura. El oso hormiguero gigante es uno de sus animales más inconfundibles. Su hocico largo examina la base de la hierba mientras avanza en busca de colonias de hormigas y termitas. Un olfato muy desarrollado localiza alimento oculto bajo el suelo duro, y las poderosas garras delanteras abren una colonia que permanece invisible desde la superficie. La cola pesada y el pelaje áspero dibujan una silueta reconocible incluso cuando la hierba cubre las patas. Varias escenas muestran osos hormigueros caminando, alimentándose y siendo cargados por niños de la zona. Esas imágenes prueban el encuentro entre personas y fauna, pero no demuestran que el animal sea una mascota, que haya sido rescatado, ni que todas las familias lo traten de igual forma. El hecho seguro es la cercanía. En una región donde ranchos, aldeas y grandes animales nativos comparten el mismo terreno, las caracaras crestadas aprovechan esa convivencia de otra manera. A diferencia de halcones que cazan principalmente desde el aire, las caracaras suelen caminar o posarse a baja altura mientras buscan carroña, insectos, reptiles y cualquier alimento disponible. Su capacidad de adaptación les permite usar sabanas, pastizales y bordes de actividad humana. Los turpiales ocupan árboles y arbustos, aportando naranja y negro a un paisaje dominado por la hierba. Buscan frutos, néctar e insectos entre hojas y flores. Juntas, estas especies muestran que la sabana no es un vacío entre bosques. Es un sistema ecológico completo, moldeado por el fuego, el pastoreo, el agua y la estación. Para comunidades Macushi y Wapichan, trabajadores de ranchos y familias agricultoras, esas mismas fuerzas deciden dónde mover animales, dónde sembrar y qué rutas siguen abiertas. Después llega la lluvia y el pastizal comienza a convertirse en agua.
Humedales de Rupununi aparecen cuando las lluvias estacionales y los ríos crecidos se extienden sobre las tierras bajas, conectando canales, lagunas, bosques inundados y antiguos meandros que permanecen separados durante los meses secos. La transformación modifica el hábitat y el movimiento. Patos silvestres y otras aves acuáticas se reúnen donde el agua abierta toca la vegetación flotante. Algunas nadan por corredores estrechos entre las plantas. Otras levantan vuelo en grupo y convierten una superficie tranquila en un estallido de movimiento. Las bandadas encuentran alimento, descanso y refugio, mientras el agua en expansión permite que los peces entren en nuevas áreas inundadas. El norte del Rupununi es especialmente importante porque la inundación estacional puede crear conexiones ecológicas entre las cuencas del Amazonas y del Esequibo. El agua transporta nutrientes, animales y materia vegetal a través de límites que parecen fijos en un mapa de la estación seca. Para las personas, el mismo cambio produce otro conjunto de decisiones. Una huella para vehículos puede desaparecer bajo agua poco profunda, mientras una embarcación alcanza zonas antes aisladas. Disminuyen las áreas de pastoreo, cambian las condiciones de pesca y viajar exige saber qué canales conservan suficiente profundidad. Los terrenos altos adquieren mayor importancia para casas, animales y equipos. El humedal también funciona como un almacén natural. Retiene parte de la inundación y la libera gradualmente en lugar de enviar toda el agua río abajo de una sola vez. Desde arriba, las franjas de agua, pasto, árboles e islas muestran el patrón completo. A nivel del suelo, la lluvia golpeando hojas y charcas enseña cómo se construye ese patrón tormenta tras tormenta. El Rupununi no alterna entre un paisaje útil y otro inútil. Alterna entre dos sistemas operativos que requieren rutas, herramientas y conocimientos diferentes. El recorrido abandona ahora este interior estacional y se desplaza hacia el este, al río Corentine. En Siparuta, el agua no reemplaza temporalmente a la carretera, es la carretera permanente. Siparuta se encuentra a orillas del río Corentine, en Bervice Oriental Corentine. Está vinculada administrativamente con Oreaya
y se conecta con asentamientos mayores principalmente por barco. Es un sistema fluvial distinto del Rupununi, pero demuestra la misma realidad nacional desde otro ángulo. En gran parte de Guyana, el agua determina el costo y el ritmo del movimiento cotidiano. Las casas se agrupan cerca del ancho río Marrón porque los viajes de pasajeros, la pesca, los suministros, el combustible y los trayectos urgentes comienzan o terminan en un embarcadero. Informes oficiales sobre Oreaya y Siparuta describen agricultura de subsistencia y tala, solicitudes de apoyo agrícola, formación técnica en oficios como reparación de motores pequeños y el gasto que enfrentan los residentes cuando la atención médica exige un viaje en bote. Esos detalles explican por qué un motor importa tanto. Una avería no es una molestia durante una excursión recreativa. Puede interrumpir el acceso a bienes, trabajo, escuela, familia o tratamiento. La ribera crea sus propios problemas de mantenimiento. La corriente y la erosión amenazan el terreno utilizable, de modo que la zona donde el asentamiento toca el agua necesita protección. Las mercancías se levantan desde las embarcaciones, se cargan por la orilla, se almacenan y se distribuyen. Los pescadores leen el clima y la corriente antes de salir. Las familias organizan sus viajes según el combustible, la distancia y la confiabilidad de la lancha disponible. Los consejos de aldea deben decidir qué proyectos reducen esos costos y qué capacidades pueden mantenerse de forma local. Las mejoras recientes muestran que la lejanía no impide el cambio, pero cada obra debe adaptarse al sistema fluvial que la rodea. Siparuta es remota, aunque no está desconectada de la Guyana moderna. Sus conexiones simplemente funcionan mediante una lógica que muchas comunidades de carretera rara vez necesitan considerar. Así vive la gente en el país del que casi nadie habla, no mediante una sola historia dramática de aislamiento, sino con sistemas prácticos construidos para paisajes distintos, una vía reparada después de la lluvia, tierras tituladas dentro de un bosque administrado, conocimiento local convertido en empleo, ganadería junto a fauna nativa y hogares organizados alrededor de un río. En Siparuta, el agua no marca el final del mundo habitado. Es la ruta que mantiene ese mundo en funcionamiento.